En la fiesta de graduación de mi novio, mi mejor amiga me desafió a besar al papá de mi novio enfrente de todos. Yo lo hice, pero ahora nadie quiere creer que solo fue un desafío inocente. La peor parte no fue el silencio. Fue ver a la mamá de Tomás gritar, depredadora social, como si yo fuera un animal raro, mientras un mar de celulares me apuntaba y el papá de él se limpiaba la boca con asco. Sentí el calor subirme a la cara, y aún así, en vez de morirme de vergüenza, me dio risa por dentro. Y ahí entendí que esa noche se iba a convertir en una leyenda, solo que no del tipo que yo quería. Tomás, mi novio, siempre fue el tipo de hombre que te presentan con orgullo en una cena familiar. Estudia medicina, habla con calma, no dice groserías, se aprende el nombre de tu mamá, te abre la puerta del carro y hasta sabe usar servilletas sin que parezca actuación. Llevábamos 2 años juntos y, si me preguntas, el balance era perfecto. Él me daba estabilidad y yo le daba vida. Porque sí, su mundo era demasiado correcto, demasiado predecible, demasiado, todo en su lugar. Y yo, con todo respeto, no nací para ser decoración en una sala de espera. Nos conocimos en un voluntariado de salud, de esos donde la gente va a ayudar, y de paso se toma fotos bonitas. Él estaba ordenando cajas como si fueran órganos en una mesa quirúrgica, y yo me le acerqué solo para molestarlo, para ver si se le movía un músculo de la cara. Me respondió con una sonrisa tímida, de esas que parecen pedir permiso, y eso me dio ternura, y ganas. Desde el inicio supe que iba a ser fácil moldearlo un poquito, sacarlo de su rutina. Nunca lo obligué a nada, obvio. Solo le abría puertas que él ni sabía que existían, como si le mostrara una ciudad nueva. Nuestra dinámica era clara. Yo era la chispa y él era la vela. Yo proponía planes y él los aceptaba, al principio con nervios, luego con esa sonrisa de, ¿qué estoy haciendo contigo? A veces me miraba como si yo fuera un riesgo calculado, como si estuviera probando una droga suave. Y a mí me encantaba esa sensación, porque yo no quería un hombre que se crea invencible. Yo quería uno que supiera que conmigo podía perder el control un poquito, sin morirse. La parte difícil siempre fue su familia. Tomás venía de una casa conservadora, de esas donde la reputación es una religión. Su mamá, una señora que habla como si estuviera dando un comunicado oficial, nunca me terminó de tragar. Me sonreía, sí, pero con la misma sonrisa con la que te revisan si dejaste huellas en el piso. Su papá, Roberto, era otra cosa, serio, autoritario, con cara de juez. De esos hombres que entran a un salón y parece que baja la temperatura. Y lo peor era que todos alrededor lo respetaban como si fuera una estatua. Roberto siempre me miró como si yo fuera un ruido. No me insultaba, no. Era peor. Me saludaba con un apretón de manos rápido, sin interés real, como quien toca algo y se quiere lavar después. Yo notaba cómo observaba mi ropa, mis uñas, mis risas. Esa mirada que no dice nada pero te está clasificando. Y eso, en mí, no genera humildad. Eso me provoca ganas de demostrar algo, aunque sea solo para que se le rompa un poquito la máscara. Tomás, en cambio, intentaba que todo fuera armonía. Me decía que su papá era así con todo el mundo, que era estricto, que le costaba mostrar afecto. Me pedía que no lo provocara, que esa noche de su graduación era importante, que por favor fuera tranquila. Y yo le decía que sí, claro, tranquila. Porque yo puedo ser tranquila, siempre que no me metan en un museo con gente que cree que divertirse es pecado. Llegó su fiesta de graduación de medicina y desde que entré sentí que estaba en una obra de teatro. Todo era elegante, formal, con esas luces cálidas de salón de eventos que te hacen ver como si estuvieras en un comercial. Había discursos de orgullo, abrazos controlados, señoras comentando el futuro como si fuera un contrato. Tomás estaba guapísimo, perfecto, con su sonrisa de «lo logré», y yo me sentí feliz por él. De verdad. Pero también me empecé a ahogar. Porque el ambiente era tan rígido que parecía que a cualquiera que se riera fuerte lo iban a expulsar. Sandra, mi mejor amiga, estaba conmigo y fue la única que entendió mi cara sin que yo tuviera que decir nada. Sandra siempre fue de las mías, de notar las grietas en la gente seria y meter el dedo ahí. Me vio mirando alrededor como quien busca una salida de emergencia y se acercó a mi oído. Me dijo que me apostaba a que no me atrevía a romper la tensión, que esa gente necesitaba un golpe de realidad. Yo me reí, porque obviamente, eso era exactamente lo que yo estaba pensando. Entonces soltó el reto. Besar a Roberto, el papá de Tomás, justo antes del brindis principal. Y no un beso de mejilla. Un beso de película. Sandra lo dijo como quien propone un chiste, pero con esa mirada brillante de, hazlo y te vuelves inolvidable. Yo miré a Roberto, que estaba cerca del micrófono, serio, listo para hablar como si fuera a inaugurar un hospital. Y sentí la emoción subir. No era deseo, no era amor. No era nada romántico. Era puro caos. Puro, vamos a ver qué pasa si empujo este botón. Lo pensé 2 segundos.
2. Porque yo no soy de las que hacen planes largos para divertirse. Yo actúo. Me arreglé el cabello, respiré hondo y caminé hacia él con esa seguridad que incomoda a la gente que vive midiendo cada gesto. Roberto me vio venir y frunció un poquito el ceño, como si yo fuera una interrupción. Perfecto. Me acerqué, levanté la mano, lo tomé por la nuca con firmeza y le planté un beso cinematográfico justo cuando él sostenía el micrófono. El salón se congeló. Literal, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Sandra soltó una carcajada nerviosa, como un disparo perdido en medio del silencio. Yo me separé sin apuro, como si acabara de hacer algo completamente normal, y le guiñé un ojo a la audiencia porque, seamos honestos, si vas a hacer un escándalo, hazlo con estilo. Roberto se quedó paralizado, con los ojos abiertos, y después se limpió la boca con una expresión de asco profundo, como si yo le hubiera puesto veneno. Ahí fue cuando vi a Tomás. Me estaba mirando como si yo acabara de matar a alguien. No era enojo normal, era horror, era vergüenza, era esa sensación de no reconozco a esta persona. Y en ese segundo yo pensé, qué dramático. ¿Por qué si me amabas por mi chispa? ¿Por qué te asustas cuando hago fuego? Pero claro, ese tipo de pensamiento es el que la gente no entiende, porque están acostumbrados a amar solo lo que es cómodo. La mamá de Tomás explotó. Empezó a gritar, a señalarme, a decir que yo era una depredadora social, que yo venía a mancillar el logro de su hijo, que eso era una falta de respeto. La palabra depredadora me dio risa, lo juro, porque sonaba como si yo hubiera llegado con colmillos. Los invitados empezaron a grabar con sus celulares como si estuvieran presenciando el fin del mundo. Se escuchaban susurros, risitas, murmullos horrorizados. Yo veía pantallas levantadas, flashes, caras de gente disfrutando el desastre ajeno con moralidad de mentira. Tomás se acercó y me agarró del brazo, fuerte, y me dijo que qué demonios me pasaba. Que había arruinado su noche. Que su papá estaba humillado. Que su mamá estaba fuera de sí. Yo le dije que era un reto, que era un chiste, que no tenía que actuar como si yo hubiera hecho algo criminal. Le dije que esa fiesta estaba muerta y que yo solo le puse vida. Y ahí noté algo que me molestó más que cualquier grito. Él no defendió ni un segundo mi intención. Ni un, esperen, fue un error. Nada. Solo me miró como si yo fuera un problema que se le salió de control. Roberto no me dijo nada. Ni una palabra. Solo esa cara rígida, esa mandíbula apretada, ese silencio de hombre que se siente ofendido porque una mujer lo sacó de su pedestal. Y eso, aunque nadie me lo crea, fue lo que me confirmó que el beso fue la broma del siglo. Porque yo vi, por un segundo, la grieta. Vi el pánico de perder el control frente a todos. Eso era lo que yo quería. Que se le caiga la perfección, aunque sea un instante. Nos fuimos del salón en medio del caos. Yo caminaba con la cabeza alta, porque no iba a darles el gusto de verme, arrepentida, como en novela. Por dentro, sí, estaba acelerada. Pero no por culpa. Por adrenalina. Tomás iba callado, temblando de rabia, y yo iba pensando en cómo la gente siempre prefiere aburrirse con elegancia antes que vivir algo real. Y mientras él me miraba como si yo fuera una vergüenza, yo solo podía pensar en una cosa, yo no nací para ser una aburrida más en esa familia de estatuas. Al final, fue un desafío y ellos están haciendo un drama griego de una tontería. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿el champagne de Roberto sabía mejor que la fiesta o solo querías ahorrarte el brindis interrumpiéndolo con tu escena de película? Porque eso no fue chispa, eso fue apagarle la vela al graduado en vivo. Respuesta de la OP, el champagne estaba tibio, y esa noche entera olía a gente vieja fingiendo emoción. El beso fue lo único refrescante en ese museo con corbata. Y si un brindis se destruye por un beso, entonces ese brindis era de cartón. Usuario Anónimo 2 dice, dato curioso, en ese tipo de vídeos, tu mejor amiga no se ríe al fondo como dices. Se la ve con cara de malicia enviando el clip de inmediato, como quien ya tenía el destino marcado y solo apretó, enviar. Respuesta de la OP, eso sí me dejó pensando, no te voy a mentir. Sandra siempre ha amado el caos, pero esa cara fue otra cosa, como si estuviera jugando ajedrez mientras yo jugaba fuego. Si tiene agenda, la voy a descubrir, y si es necesario la usaré de escudo antes de que ella me use a mí. Actualización 1. Ha pasado un día desde esa noche y todavía me hierve la sangre con lo exagerado que se puso Tomás. Me echó de su casa como si yo fuera un peligro biológico, y lo peor es que lo hizo con esa frialdad correcta, que tanto le aplauden. Yo intenté llamarlo varias veces, no para rogarle, sino para que entrara en razón, pero me dejó en visto y luego ni eso. Es increíble como un hombre que dice amarte por tu chispa se asusta cuando esa chispa ilumina algo que él no quería ver. Yo me quedé con la sensación de que todos decidieron que yo era la villana oficial y ya, sin matices, sin contexto. Me desperté con mensajes de gente que ni me habla normalmente,
solo para decirme, qué vergüenza, y mandarme capturas del vídeo. Sí, el vídeo. El bendito vídeo ya estaba por todas partes, con comentarios como si yo hubiera atacado a alguien. Y yo me quedé mirando mi reflejo en el espejo, con el maquillaje corrido, y pensé, ok, esto se salió de control, pero aún puedo manejarlo. Porque yo manejo caos, yo nací para eso. El problema era que el caos ahora tenía dirección, y cuando el caos tiene dirección, alguien lo está guiando. Esa observación sobre Sandra me perforó la cabeza todo el día. Porque una cosa es retarte por diversión y otra muy distinta es mandarle el clip a alguien con intención. Yo conozco a Sandra desde años, sé cómo se ríe cuando algo le parece gracioso, y sé cómo se pone cuando está calculando. Así que decidí verla. Fui a su departamento con la excusa perfecta, vengo a reírme contigo del desastre. Ella me abrió como si nada, con esa energía de amiga de toda la vida, y yo fingí normalidad mientras por dentro solo escuchaba una alarma. Nos sentamos a tomar café y ella me decía que la mamá de Tomás estaba loca, que la gente era demasiado moralista, que yo era una leyenda. Todo eso suena bonito, hasta que notas que alguien te está echando flores para que no mires el piso. Yo le hice preguntas casuales sobre la fiesta, sobre el vídeo, sobre quién le escribió, sobre si Tomás le dijo algo. Ella respondía rápido, demasiado rápido, como quien ya ensayó. Y ahí confirmé que había algo raro, porque Sandra no ensaya, Sandra improvisa. Entonces esperé mi momento. Cuando ella se fue a bañar, me quedé sola con su celular sobre la mesa. Lo miré como si fuera una puerta abierta. Y sí, lo sé, invadir privacidad es feo, bla bla, pero yo no estaba jugando a ser santa, estaba jugando a sobrevivir. Lo agarré con la confianza de quien se cree con derecho porque es mi mejor amiga. Me metí en sus chats y casi me reí de lo obvio que era todo. Ahí estaba, el vídeo enviado directo a la ex de Tomás. A esa chica perfecta que la mamá de él ama como si fuera un recuerdo sagrado. En ese momento no sentí tristeza, sentí una emoción oscura, como cuando encuentras una pieza que faltaba. Sandra no solo quería verme hacer caos, quería que ese caos tuviera consecuencias específicas. Y yo, que soy excelente siendo impulsiva, decidí ser impulsiva con estrategia. Borré el chat completo. Borré todo, como si nunca hubiera pasado. Y luego bloqueé a la ex desde el teléfono de Sandra, en todas partes, porque si esa serpiente quería entrar a mi territorio con ayuda interna, yo iba a cerrar la puerta con candado. Cuando Sandra salió del baño, me miró raro, como si algo no le cuadrara, pero no dijo nada. Yo sonreí y seguí conversando como si mi corazón no estuviera corriendo un maratón. La despedida fue normal, abrazos, risas falsas, promesas de «nos vemos». Me fui con el estómago revuelto, no por culpa, sino por esa sensación de que el juego se volvió más grande. Yo pensé que Sandra era mi cómplice y de repente parecía mi competencia. Y yo no compito por amor, yo compito por orgullo. Esa misma tarde pasó lo inesperado. Recibí un mensaje privado de Roberto. Sí, Roberto, el papá. Yo primero pensé que era un insulto elegante, uno de esos de «usted es una vergüenza», pero no. El mensaje decía que «tenemos que hablar sobre lo que sentí en ese beso». Leí esa frase como 5 veces, porque sonaba como si el señor juez hubiera tenido un accidente emocional. Me dio una risa nerviosa, luego me dio una euforia rara, luego me dio paranoia. Porque si Roberto me estaba escribiendo así, eso era dinamita. Mi mente empezó a fabricar escenarios. 1. El viejo verde se sintió halagado y ahora quiere jugar a ser humano. 2. Me está tendiendo una trampa para dejarme peor. 3. Quiere que yo me disculpe de rodillas. Pero la frase, lo que sentí, me sonó demasiado personal para ser solo amenaza. Y yo, que tengo un talento especial para convertir cualquier chispa en incendio, lo interpreté como que Roberto finalmente despertó algo que llevaba enterrado bajo su traje de autoridad. Ahí fue cuando se me ocurrió mi plan. Si Roberto estaba insinuando algo, yo podía usarlo. Porque Tomás está cegado por su familia, y si yo lograba que su padre dijera, aunque sea un poquito, que no fue tan horrible, entonces yo podía voltear el tablero. Pensé en citarlo en un café público, algo visible, algo donde nadie pudiera decir que yo lo acosé. Y además, sí, lo pensé, grabarlo. No por maldad, por protección. Porque yo ya vi lo rápido que esa familia convierte historias en armas. Le respondí a Roberto con un tono calmado, como si yo fuera la adulta de la situación. Le dije que habláramos en un lugar público, que era lo más sensato. Él aceptó con frialdad, como si el mensaje anterior no hubiera sido medio íntimo. Y ahí me di cuenta de que esto iba a empeorar sí o sí. Si Tomás se enteraba de que su papá me escribió, me crucificaba. Si no se enteraba y alguien lo filtraba, peor. Pero yo ya estaba dentro del incendio, y cuando yo estoy dentro, no me salgo corriendo. Yo redirecciono el fuego. Esa noche, mientras Tomás seguía ignorándome, yo me repetía que todo esto era control de daños.
que yo no estaba haciendo nada malo, solo defendiendo mi lugar. Sandra estaba jugando su juego, la ex estaba rondando, la mamá estaba histérica, y Roberto. Roberto era una carta inesperada. Si yo lograba que esa carta hablara, Tomás iba a tener que escuchar. Y si no quería escuchar, entonces tal vez el problema nunca fui yo, sino la familia que prefiere verse perfecta aunque sea mentira. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, el papá de tu novio te manda, tenemos que hablar de lo que sentí, y tu plan es ir a tomar café con él como si fueras a un brunch. Eres una genio del desastre, de verdad, te falta fuegos artificiales. Respuesta de la OP, yo siempre tengo el sartén por el mango, aunque a ustedes les guste imaginarme corriendo en círculos. Un café público no es romance, es control de daños. Roberto es un peón y yo solo estoy moviendo piezas antes de que me hagan jaque. Usuario anónimo 2 dice, bloquear a la ex desde el celular de Sandra no sirve de nada. Ese vídeo ya debe estar viral en el grupo de medicina, y seguro la mamá de Tomás lo está reenviando como cadena religiosa. Respuesta de la OP, si se vuelve viral, que se vuelva viral con mi cara y no con mi silencio. Prefiero que hablen de mí a que me borren como si nunca hubiera existido. Ser invisible en esa familia es peor castigo que ser el escándalo. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y yo ya estaba lista para mí, cita trampa, como si fuera una misión. Llegué al café con el bolso grande, el micrófono oculto, el celular cargado, y esa calma falsa que una se pone cuando sabe que está a punto de hacer algo que puede explotar. Me senté en una mesa visible, pedí un café y esperé con esa sonrisa de, yo controlo la situación. En mi cabeza, Roberto iba a llegar solo, incómodo, y en algún punto iba a soltar algo tipo, no debí sentir eso, o, me sorprendiste. Yo solo necesitaba una frase. Una. Con eso podía empujar la verdad donde le doliera a Tomás. Pero Roberto no llegó solo. Apareció con un abogado. Un tipo serio, traje impecable, mirada de alguien que no viene a conversar. Se sentaron frente a mí sin saludo cálido, sin humanidad, como si yo fuera un expediente. El abogado sacó un sobre y me lo deslizó por la mesa con una educación helada. Notificación de demanda por acoso y difamación pública. Ahí se me congeló el café en la garganta. Yo primero me reí, porque me pareció tan exagerado que pensé que era una broma de mal gusto. Pero Roberto no se rió, ni pestañeó. Me dijo que mis acciones habían cruzado límites y que la familia no iba a tolerar más. El abogado habló de reputación, de daños, de vídeos, de insinuaciones. Y yo, que venía lista para grabar una confesión, terminé escuchando palabras legales que sonaban como cadenas. El mundo se volteó en 2 minutos. Cuando creí que no podía empeorar, el abogado soltó la bomba. Sandra había dado una declaración jurada. Dijo que yo la obligué a retarme, que yo la presioné, que yo la amenacé, que ella solo tuvo miedo de mí. Yo sentí un calor de rabia tan fuerte que me temblaron las manos. Porque una cosa es traicionarte por chisme, y otra es inventarse que tú eres un monstruo para quedar como santa. Sandra no solo me apuñaló, me vistió de villana con un papel firmado. En mi cabeza todo hizo clic. Esa revelación pequeña pero asquerosa, Sandra siempre estuvo enamorada de Tomás. Siempre. Y yo fui el atajo. Yo fui la forma perfecta de sacarme del camino sin ensuciarse las manos. Usó mi perfil, mi reputación de intensa, mi amor por el caos, y lo convirtió en arma. De repente entendí por qué esa noche me retó con tanta emoción. Ella no quería un chiste. Ella quería un final. Me levanté del café con la dignidad pegada con cinta, porque no iba a llorar ahí. Roberto me miró como quien ya ganó, y eso me dio una furia deliciosa. Me fui a mi carro con la notificación en la mano y una idea clavándose en mi cerebro. Si me van a hundir, yo voy a hundirlos conmigo. Porque ellos quieren que yo sea la loca silenciosa que desaparece. No. Si yo caigo, caigo haciendo ruido. Ese mismo día subí una historia a Instagram. No fue impulsivo, fue justicia poética. Puse un texto diciendo que Roberto me acosa, que está obsesionado, que me está demandando solo para silenciar nuestro romance secreto. Sí, lo inventé. Y sí, sabía que era gasolina. Pero en mi mente sonaba brillante. Si el escándalo era lo suficientemente grande, Tomás iba a tener que elegir. O crea su padre intachable, o crea su novia, la víctima. Porque si algo he aprendido de la gente conservadora es que odian 2 cosas, el caos y el rumor. Y yo les di ambas. La historia explotó. Gente reaccionando, mensajes, capturas, cuentas compartiéndolo como si fuera un reality. Yo veía mi teléfono vibrar y por un segundo me sentí poderosa otra vez. Como si hubiera recuperado el control que el abogado me había quitado con un sobre. No pensé en consecuencias legales reales, pensé en narrativa. Pensé en que si ellos estaban escribiendo mi historia como depredadora social, yo podía escribir la suya como familia que protege a un acosador.
Obviamente, la familia de Tomás reaccionó. Me llegaron mensajes de números desconocidos, amenazas disfrazadas de advertencias. Tomás, por fin, me escribió. No fue para preguntarme cómo estaba, fue para insultarme, para decirme que estaba enferma, que su papá jamás haría eso, que yo era una vergüenza. Y eso me dolió, pero no lo iba a admitir. Le respondí con frialdad, como si yo estuviera defendiendo una verdad sagrada. Le dije que él no sabía quién era su papá realmente. Que yo sí lo vi. Que yo sí lo sentí. Pero ahí apareció el comentario que me clavó el miedo. Alguien me preguntó si yo entendía que inventar un romance con un tipo que me está demandando por acoso era la forma más rápida de terminar en la cárcel. Y por primera vez, en medio de mi adrenalina, me entró el pánico. No un pánico bonito. Uno de esos donde se te seca la boca y el estómago se te vuelve piedra. Porque una cosa es jugar al caos social, y otra es meterte con leyes, jueces, cosas que no se arreglan con una story. Esa noche me quedé despierta pensando en la demanda, en Sandra, en Tomás, en Roberto, en la palabra restricción, que parecía flotar como amenaza futura. Y mi mente, que siempre busca una salida arrogante, encontró una idea ridícula pero tentadora. Si el abogado era el que movía todo, si él tenía el poder de empujar o frenar, tal vez yo podía usar lo único que siempre he sabido usar, mi encanto. No para enamorar, para desarmar, para hacer que alguien cometa una pequeña traición. Me avergüenza cero decirlo, lo consideré mi última carta ganadora. Si podía seducir al abogado, hacerlo dudar, hacerlo verme como, pobre chica confundida, tal vez podía torcer el rumbo. No porque yo haya hecho algo mal, sino porque el mundo es hipócrita y yo juego con las reglas reales, no con las morales. Y si todos están usando armas contra mí, yo también iba a usar las mías. Así que le conseguí el número, le escribí con un tono suave, casi inocente, y le propuse hablar en privado, para aclarar malentendidos. Él aceptó. Y cuando vi su de acuerdo, sentí esa mezcla de emoción y peligro que me persigue como un vicio. Lo único que no vi venir es que, a veces, cuando intentas controlar el fuego, terminas quemándote las manos. Y yo ya estaba oliendo el humo. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, tu mejor amiga, te hizo el jaque mate más épico que he leído. Te usó de misil, te firmó como villana y se quedó con el premio. De verdad, esto parece escrito por un enemigo tuyo. Respuesta de la OP. Sandra es una secundaria envidiosa con complejo de protagonista, y se nota. No tiene el valor de besar a nadie por cuenta propia, por eso usa retos y papeles para jugar sucio. Si cree que me sacó del camino, solo me empujó a correr más rápido. Usuario anónimo 2 dice, ¿sabes que inventar un romance con un tipo que te está demandando por acoso es la forma más rápida de terminar en la cárcel? Esto ya no es chispa, esto es autodestrucción con WIFI. Respuesta de la OP, lo tomo como que el juego se puso interesante, no como una sentencia. Si ellos usan abogados y papeles para aplastarme, yo puedo usar a las personas que firman esos papeles. El encanto también es una herramienta, y si el abogado cree que es inmune, se va a sorprender. Actualización 3. Han pasado 3 días desde la última actualización y, aunque suene absurdo, yo me sentía preparada para mi reunión privada, como si fuera una cita de negocios. Elegí un bar elegante, luces bajas, música suave, de esos lugares donde la gente cree que todo lo que se dice queda enterrado en el alcohol. Me puse un vestido sobrio, no por respeto, sino por estrategia, porque si iba a jugar mi última carta, no iba a ir como la villana que ellos ya dibujaron. En mi cabeza, el abogado iba a llegar con esa postura de superioridad, yo lo iba a desarmar con una mezcla de encanto y vulnerabilidad calculada, y al final él iba a pensar que Roberto exageraba. Yo no buscaba que se enamorara, buscaba que dudara, porque cuando un hombre duda, ya lo tienes medio ganado. Llegué antes, pedí un trago y me senté de espaldas a la pared para ver el lugar completo. Sí, tengo ese tipo de manías, y con razón, porque ya había aprendido que todo el mundo me estaba mirando aunque yo no lo notara. Cuando el abogado entró, lo reconocí de inmediato por su cara de, yo no pertenezco aquí, yo controlo aquí. Se sentó sin sonreír, pero tampoco con agresividad, como si estuviera midiendo cuánto ruido podía hacer yo en un lugar público. Yo le hablé con calma, le dije que lo de Instagram fue una reacción emocional, que la familia de Tomás me estaba acorralando, que yo no era una criminal, que solo me defendía. Le serví la versión más digerible de mí, esa que la gente siempre ignora porque les encanta el morbo. Él escuchó con atención, demasiado. No interrumpía, no discutía, solo dejaba que yo hablara como quien deja que un pez se canse en el anzuelo. Y en vez de darme miedo, me dio confianza, porque pensé que estaba funcionando. Le dije que Roberto me escribió primero, que yo solo quise aclarar, que el café fue una trampa contra mí. O sea, sí, era una narrativa acomodada, pero no era mentira total, solo era la versión que me convenía.
Y en algún punto, cuando yo ya estaba cómoda, solté lo que yo creía que era el golpe maestro. Admití que el beso fue un reto, y que lo del acoso era un invento que yo había usado para presionar a Tomás a abrir los ojos. En el segundo exacto en que dije eso, vi un brillo mínimo en los ojos del abogado. No era sorpresa, era confirmación. Me di cuenta tarde de que yo no estaba seduciéndolo, yo estaba alimentando un archivo. Quise retroceder, cambiar el tema, decir que estaba nerviosa, pero ya era tarde porque él me pidió que repitiera, con esa voz tranquila de, solo para entenderte. Y yo, que odio quedar como tonta, repetí, porque mi orgullo siempre llega primero, incluso cuando la lógica me está jalando del pelo. Entonces pasó la coincidencia cruel. El abogado soltó un dato como quien comenta el clima, que él era el hermano menor de la madre de Tomás. O sea, el tío de Tomás. Y yo sentí que el bar se me inclinó. No porque me importara la familia, sino porque entendí el nivel de jaula en la que me había metido. Yo no estaba frente a un abogado neutral, estaba frente a un miembro del clan. Eso explicaba por qué aceptó tan fácil reunirse conmigo. Él no venía a negociar, venía a capturarme. Intenté levantarme, decir que ya me iba, pero él me pidió que me quedara un minuto más. Me dijo que Tomás venía en camino, que quería cerrar esto de una vez. Yo solté una risa corta, casi animal, y le dije que eso era una trampa. Él no lo negó. Y ahí me subió una rabia tan fuerte que me dieron ganas de voltear la mesa, pero me controlé porque yo todavía creía que podía manipular la escena. Le dije que Tomás estaba siendo manejado por su familia, que yo era la única persona que lo hacía vivir, que él se iba a arrepentir de dejarme. Y el abogado me dejó hablar, como quien deja que alguien se entierre solo. Cuando Tomás entró al bar, lo vi antes de que él me viera a mí. Venía serio, con esa cara cansada que solo le he visto cuando está bajo presión, y en ese instante una parte de mí quiso correr hacia él y decirle que todo era una persecución. Pero otra parte, la que manda en mí, se indignó por su postura de juez. Él no vino a escucharme como novio, vino a verme como caso. Y eso me hirió el orgullo de una manera que me volvió más peligrosa. El abogado sacó su teléfono y, sin avisar, puso el audio en altavoz. Mi voz llenó el bar. Mi voz admitiendo que el beso fue un reto. Mi voz diciendo que lo del acoso era un invento para presionar. Cada palabra salió como un látigo. Tomás se quedó quieto, y yo lo miré intentando leer su cara, pero lo único que vi fue una mezcla de asco y lástima, como si finalmente entendiera algo que le habían advertido desde el primer día. Me dio tanta rabia esa lástima que prefería que me odiara. Yo intenté hablar, justificar, decir que todo lo hice por nosotros, por su vida aburrida, por sacarlo de ese mundo de estatuas. Pero él no me dejó. Me dijo, con una calma que dolía más que un grito, que yo era una fábrica de problemas. Que todo lo que tocaba lo convertía en un incendio innecesario. Y lo dijo como quien firma una sentencia, sin emoción, sin temblor. Esa frialdad fue el golpe real, porque yo siempre he vivido creyendo que la gente se queda por la emoción, y él me estaba soltando por cansancio. En ese momento vi a Sandra. Estaba ahí, como si esto fuera una premiere, parada cerca de la mesa del abogado con cara de «yo solo apoyo». Tenía esa expresión dulce, de amiga fiel, de víctima recuperada, y me dio un impulso tan fuerte que ni lo pensé. Me levanté y fui directo hacia ella, con la mano lista. No era por justicia, era por instinto, por humillación acumulada, por ese odio que te da cuando alguien te roba el lugar y encima posa como buena. Intenté abofetearla, y lo habría hecho con gusto, pero no llegué. La seguridad del bar me agarró antes. Me sujetaron los brazos, me empujaron hacia atrás, y yo empecé a gritar que me soltaran, que ella era una manipuladora, que todo era una trampa. Sandra se cubrió la cara como si yo fuera un monstruo real, como si mi mano fuera una amenaza mortal, y Tomás ni se movió. No me defendió, no dijo, déjenla, no hizo nada. Solo me miró como se mira a alguien que ya no te importa. Me sacaron del bar escoltada, con gente mirando como si yo fuera un show gratis. Afuera, el aire frío me golpeó la cara y yo sentí esa mezcla de rabia y vacío que te deja una humillación pública. En mi cabeza yo seguía pensando que ellos eran los villanos por organizar ese teatro, pero también entendí algo feo. Esa familia tiene recursos, conexiones, control. Yo tengo chispa, sí, pero la chispa contra un sistema puede apagarse rápido si no tienes oxígeno. Al día siguiente, llegó la consecuencia grande y concreta. Una orden de restricción. 500 metros de cualquier miembro de esa familia. Como si yo fuera una amenaza oficial, como si mi presencia fuera tóxica en términos legales. Me quedé con el papel en la mano y me reí, porque era tan surrealista que parecía un meme. Pero por dentro no era gracioso. Era una jaula con números. Lo peor fue que la orden no solo me alejaba de Tomás, también me alejaba de la posibilidad de arreglar la narrativa. Ya no podía aparecer para explicarme, para encararlo, para hacerlo dudar. Y eso
para alguien como yo, es una tortura. Porque yo no sé quedarme quieta cuando me están pintando como la loca. Yo necesito intervenir, meter mano, mover piezas. Pero ahora tenía una línea invisible que si cruzaba me convertía en delincuente. Esa noche abrí redes y vi fotos de la graduación circulando otra vez, pero esta vez con Sandra en el centro, pegada al lado de Tomás como si siempre hubiera pertenecido ahí. Comentarios de, qué buena amiga, qué alivio que lo protegieron, pobre chico. Nadie decía, pobre Lucía. Nadie decía, qué exagerados. Y aunque yo me repetí que era una injusticia, que era una conspiración estética, el miedo empezó a colarse en mi orgullo. Porque ya no era solo un drama. Era una guerra formal y yo estaba sola, con una restricción en el bolsillo y un enemigo que me estaba sonriendo. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, fuiste a seducir al único tipo en la ciudad que tiene un interés genético en destruirte. De verdad, octubre del 10 en estupidez. Ni los villanos de telenovela se meten en esa trampa. Respuesta de la OP, nadie me avisó que la familia de Tomás era un clan de abogados y vigilantes, como si fueran una mafia con diplomas. Yo fui a hablar con un abogado, no con un tío encubierto con sed de venganza. Si eso es estupidez, entonces ellos son expertos en jugar sucio con cara de decentes. Usuario anónimo 2 dice, lo más humillante es que Sandra ahora sale en todas las fotos de graduación como la amiga fiel que lo salvó de la loca. Tú quedaste como el error que todos agradecen haber esquivado. Respuesta de la OP, eso es lo que más rabia da, porque ni siquiera es una victoria real, es una victoria de gente aburrida. Sandra está posando como santita y le están aplaudiendo por no tener personalidad. Que disfrute su momento, el karma siempre se cobra a los que ganan fingiendo. Actualización 4. Ha pasado un mes desde la última actualización y si alguien me hubiera dicho que un reto iba a destruirme la vida en cámara lenta, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, con la misma boca con la que besé a Roberto y con la misma reputación hecha trizas. La orden de restricción se volvió una sombra constante, porque no es solo un papel, es un recordatorio de que me sacaron del tablero. Yo pasé semanas queriendo escribirle a Tomás, queriendo aparecer en su universidad, queriendo gritar mi versión, pero ahora cualquier paso mal medido podía terminar en comisaría. Y eso me obligó a vivir algo que odio, silencio. Mi trabajo fue el primer dominó real. Yo trabajaba en una empresa donde la imagen es casi más importante que el rendimiento, y yo siempre me burlaba de eso porque me parecía superficial. Ironía hermosa, me votaron por superficialidad. El vídeo del beso y el escándalo del bar llegaron a oídos de mi jefe, y ni siquiera me dio chance de explicarme. Me llamó a su oficina, me mostró el vídeo como si me estuviera presentando pruebas en un juicio, y me dijo que yo no representaba los valores de la empresa. Yo le dije que eso era ridículo, que mi vida personal no definía mi trabajo, y él me respondió con una frase que todavía me da ganas de romper algo, tu vida personal ya es pública. Me quedé sin empleo en una semana. Sin ingresos, sin rutina, sin ese lugar donde al menos podía fingir normalidad. Y cuando mi familia se enteró, no me abrazaron ni me preguntaron si estaba bien. Me miraron como si yo hubiera manchado el apellido. Mis padres, que siempre han sido de, ¿qué dirán?, hicieron lo que mejor saben hacer, cortar apoyo y llamarlo disciplina. Me dijeron que yo me lo busqué por andar, jugando con la dignidad. Yo les respondí que la dignidad es una máscara que usan para no sentirse vacíos, y ahí terminó todo. Me quedé sola, oficialmente, sin red. Tuve que mudarme a un departamento compartido con extraños, de esos donde cada quien tiene su vida y nadie te pregunta nada. Al principio pensé que iba a ser divertido, como un reinicio. Spoiler, no lo fue. Era escuchar voces ajenas en la cocina, sentirme visitante en mi propia existencia, lavar mi taza rápido para que nadie me mire raro. Yo, que siempre he sido protagonista, de repente estaba reducida a un cuarto con llave y un pasillo común. Y eso te rompe la cabeza si estás acostumbrada a controlar el escenario. El tercer golpe fue ver cómo la narrativa se sellaba sin mí. Porque mientras yo intentaba sobrevivir sin trabajo, sin apoyo, sin voz, ellos seguían viviendo como si yo hubiera sido un incidente. Empecé a usar una cuenta falsa para mirar redes, porque no soy de piedra, y ahí vi todo. Tomás aparecía sonriendo otra vez, con esa tranquilidad de, ya me liberé. Y Sandra, por supuesto, estaba ahí, pegada como etiqueta. Fotos con la familia, cenas, reuniones, como si ella hubiera estado destinada a ese lugar desde siempre. Yo veía esos posts y sentía una mezcla de rabia y algo peor, reemplazo. Luego vi el discurso de Roberto. Sí, un discurso. En un evento familiar, con micrófono y todo, como si el universo fuera una comedia cruel. Habló sobre la importancia de elegir una mujer con valores y respeto. Lo dijo con esa voz grave, esa postura de autoridad, como si él fuera el guardián de la moral. Y lo peor fue que la gente aplaudía.
Aplaudían como si él no hubiera sido el hombre que se quedó paralizado cuando yo lo besé, como si no existiera ese segundo donde su máscara tembló. Ahí entendí que yo no era un ser humano para ellos. Yo era un ejemplo. Esto pasa cuando. Y el remate final llegó como cachetada elegante. Vi que Tomás y Sandra se comprometieron. Una foto con un anillo, sonrisas, comentarios diciendo, por fin, se lo merece, qué bonito que el amor real gana. Me quedé mirando la pantalla con una calma extraña, como si mi cerebro se apagara para no explotar. Porque la ironía era perfecta y asquerosa. El beso que yo di por diversión fue el catalizador que unió a mi enemiga con el hombre que yo llamaba mío. Yo quise ser protagonista de una broma y terminé siendo el puente. Ahí fue cuando algo se quebró de verdad, y no fue por amor, fue por identidad. Mi estrategia de causar caos para sentirme viva era mi droga favorita. Yo siempre decía que la gente correcta es aburrida y que alguien tenía que mover el agua. Pero ahora, viendo mi cuarto pequeño, mi celular lleno de silencio, mi nombre convertido en chiste, entendí que el caos no me hizo libre. Me dejó sola. No por culpa moral, no por aprendizaje espiritual, sino por matemática social. Si quemas todas las puertas, te quedas afuera. A veces me sorprendo repasando la noche de la fiesta como si pudiera editarla. Me imagino no caminando hacia Roberto, me imagino ignorando a Sandra, me imagino tomándome el champagne tibio y riéndome por dentro sin hacerlo público. Y esa es la parte más humillante. No extraño a Tomás, extraño el poder que sentía en ese salón antes de que el silencio me tragara. Extraño ser la que hace que todos miren. Ahora todos miran, pero para señalar. Sigo diciendo que ellos exageraron, porque lo hicieron. Sigo creyendo que esa familia vive de apariencias, porque sí. Pero también sé que el boomerang me dio en la cara con precisión quirúrgica. Quise destruir la perfección ajena y terminé confirmando que yo era el desastre perfecto para que ellos se unan. Y ahora, con una cuenta falsa y una habitación vacía, lo único que me queda es ver fotos de una vida que yo misma incendié por un reto estúpido. Comentarios de la actualización 4. Usuario anónimo 1 dice, imagínate perder trabajo, casa y familia por un beso cinematográfico, que ni siquiera era por amor. Te convertiste en el ejemplo moral que usan en cenas familiares, no seas como Lucía. Respuesta de la OP, me votaron por imagen, como si yo fuera un logo, no una persona, así que no me hablen de moral. Ellos necesitaban un villano para sentirse mejores y me usaron de póster. Si yo fui el ejemplo, al menos fui inolvidable, no una cara más aplaudiendo discursos. Usuario anónimo 2 dice, lo de Tomás y Sandra comprometidos es la cereza. Tu reto fue literalmente el puente para que ella se meta a tu lugar con moñito. No es karma, es consecuencia directa de tu show. Respuesta de la OP, Sandra no ganó, se acomodó donde siempre quiso como buena oportunista. Si Tomás se comprometió con ella tan rápido, es porque necesitaba algo seguro y silencioso, no porque sea amor épico. Que disfruten su cuento de hadas, yo ya vi cómo se construye, con una bruja de sacrificio, y esa bruja fui yo.